Buenas tardes, este es el backtesting del 29 del 1 no del 29, del 16 del 1 del 2024. Entonces, iniciamos la sesión como siempre. Fijémonos un poco en la sesión previa. Fue la apertura aquí y el cierre fue aquí. Prácticamente un día de rango. Entonces, nuevamente lo mismo. Tenemos la perspectiva de que estamos en un soporte de un rango, una posible ruptura falsa, o como abrimos con un gap y el precio está bajando, intenta revertir y falla. Al parecer el intento de reversión está fallando al inicio de la sesión, por lo que podría el precio pues continuar bajando. Entonces hay que ver, tenemos 2, 4, 6 velas. Esta igual pues habría que esperarla, así que no habría problemas porque tendríamos que esperar para buscar una operativa. Por ahora solamente tenemos una especie de reversión tipo U en micro y el precio está intentando empujar. Tenemos este máximo, que es más bajo que el máximo previo. Y entonces podemos trazar una especie de canal. Aquí tenemos un posible canal bajista aquí, en este punto. También se puede trazar con los cierres y aperturas y quedaría otra línea por acá. Pero vamos a ver cómo reacciona el precio. Por ahora yo no haría nada porque esperaría ver si finalmente se define el rango o si se define un movimiento bajista. Ya, me estoy dando cuenta de que la señal de venta está fallando y el precio está insistiendo en subir. Ok. Además, me doy cuenta de que el tamaño de esta vela de ventas es menor al tamaño, el cuerpo por ejemplo de esta vela. Indica fuerza, sí, pero está fallando porque el precio no baja, sube, donde debería bajar. Y aparte, se está formando una segunda señal de compra en lo que sería el soporte de un rango. Entonces, también voy a ir actualizando otras líneas, porque tendríamos lo siguiente por acá. Tendríamos esto, una especie de canal que estaría reaccionando aquí. Entonces, podríamos que estemos metidos dentro de este canal, de ese canal bajista. Pero estamos viendo también ciertamente fuerza alcista. Hay fuerza compradora y lo vemos por el tamaño de la vela. Es una vela fuerte. Las velas alcistas están teniendo más cuerpo en esta vela en comparación a la previa. Entonces nos dan una perspectiva de que hay más interés alcista. En este punto, como estamos también viendo una trampa de doble techo, podríamos buscar una compra poniendo el stop loss aquí o aquí, que sería más un scalp, esperando a que el precio termine subiendo en el rango. El riesgo es que el precio no hubiese sido lo mejor, que pase la punta de mecha de la vela previa, pero no la pasó. Okay. Pero aún así sigue siendo válido, la estructura sigue mostrando fuerza, sería válido entrar un tick por encima de esa vela al alza. Y déjenme chequear algo, si ponemos el stop loss aquí, sería como por acá. Sí sería válido entrar moviendo el stop loss aquí y esperando a que el precio suba, o también acá. Pero si el precio vuelve a bajar nuevamente y insiste en seguir bajando, tal vez sí siga habiendo insistencia bajista. Veamos la siguiente vela, un tick por encima de esta vela. Ya el precio sigue subiendo, es una buena continuación. Entonces en este punto pues el precio sí está subiendo. Es una buena continuación. Y vemos que las líneas de canal al final están fallando. Entonces estas líneas las podemos quitar. Y lo que se estaría definiendo aquí es la estructura de rango y no la estructura bajista, por lo cual podemos dejar correr la operativa. La siguiente vela sigue siendo alcista. Es válido dejar correr la operativa ya que esperamos a que llegue a la resistencia del rango. El precio insiste en seguir subiendo. Tenemos una vela bajista. Una vela bajista que no nos da mayor información, no es fuerza. Aquí estamos viendo que las velas alcistas están creciendo en tamaño, el cuerpo. Se están generando gaps
entre los máximos y los mínimos. Hay mechas en las partes inferiores de las velas, lo cual es bueno. Nota un poco, no tanta, lo que nos indica que los vendedores intentaron romper hacia abajo y fallaron. Recordemos las definiciones de las mechas. Fuerza, y los compradores entraron logrando revertir esa ruptura, lo mismo aquí. Y aquí en realidad no tiene mucha mecha. Aquí en este punto podríamos esperar una segunda señal para entrar en una venta. Tenemos una vela alcista y si nos damos cuenta ya sería una segunda señal. Sería primera señal de venta, segunda señal de venta. En este punto estamos viendo que el precio se le está dificultando seguir subiendo porque están apareciendo los compradores. Aquí podría ser que se define un día de tendencia alcista, si es que al final el precio logró revertir este movimiento, pero previamente tenemos la resistencia del rango, donde estamos viendo cierta actividad de vendedores. Ciertamente no es una actividad fuerte, y tenemos un impulso previamente bastante fuerte, por lo cual podríamos arriesgarnos a esperar una confirmación, pero ya de por sí sería válido gestionar, porque tendríamos una señal y una segunda señal. Tal vez el precio suba, pero con más dificultad. Vemos que la siguiente vez el precio sube. Veamos si sigue encontrando compradores. Y si encuentra compradores, tras las rupturas de este máximo, porque habría interés alcista. Entonces el precio rompe, confirma, nos muestra interés alcista. Es decir, el precio cree que puede seguir subiendo un poco más. Esta segunda señal falló. Si me ponían el stop loss debajo de este mínimo, que era donde se debía activar la venta, nunca se hubiese activado y el precio insiste en seguir subiendo. Entonces en este punto es válido dejar correr la operación. Estamos viendo insistencia del precio en subir. Una mala vela de ruptura, pero una muy buena continuación. Y nos estamos acercando a la zona de resistencia del rango del día previo, que estaría aquí. Veamos la siguiente vela. Es una vela alcista, pero fijémonos en algo. El tamaño de los cuerpos, bueno, aquí no disminuye y aumenta, pero aquí está disminuyendo. También podemos percatar de que al final el precio se está moviendo en una especie de una pierna, 2, 3, entonces en una temporalidad mayor podría ser prácticamente 1 y 2, pero a ver, en mi cabeza como se mueve de a pares sería 1 y 2, pero como no se movió de 1 y 2 sería otro 1 y 2, para que en una temporalidad mayor todo eso sea una pierna, unas dos piernas. Veamos qué pasa en la siguiente vela. Una vela bajista, una señal de venta, que ya está mostrando fuerza en comparación a las velas previas. Cierra fuertemente. Entonces estamos viendo entrada de vendedores en la zona del rango. Podemos esperar a la siguiente vela o gestionar inmediatamente, porque ciertamente estamos viendo fuerza en esta vela. Yo personalmente gestionaría, y si al final el precio me vuelve a mostrar que la segunda señal falla y me muestra una compra por alto 2, volvería a entrar, esperando a que el precio haya fallado en la venta, esperando a que el precio baje y el precio insiste en subir, tal vez en una especie de canal. Así que gestionaría debajo de esa vela. Ok, gestioné correctamente. Estamos viendo que al final el precio bajó mucho. Aquí en este punto no vendí por el hecho de que solamente es una señal de venta en la resistencia, pero me estoy percatando de algo. Tal vez si hubiese sido válido vender. ¿Por qué? Pero no me fijé. Tenemos, bueno, es que es un canal, pero está muy lateral, entonces sigue siendo un rango. Bueno, esta venta no se pudo aprovechar. No me percaté en realidad, y no creo que me hubiese percatado. Se hubiese gestionado, sí, porque estoy viendo fuerza de vendedores. Tenemos sí un doble techo aquí, un segundo techo, un techo ahí, y a ver si vamos al macro. Hermano. Hola hermano, felicitaciones por eso. Y aquí, si nos damos cuenta, tendríamos un rango, un gran rango, y esta sería en macro una primera señal de venta. El precio hace su retroceso sin llegar al soporte y una segunda señal de venta. Viéndolo de esa perspectiva, sería válido entrar en venta, pero no me percaté de todo ese contexto en macro que apoyaba a esta venta.
porque después de una ruptura y una confirmación no debería haber tanta fuerza bajista, y aquí la está viendo. Debería saber ser una vela débil, luego el precio sube, traslaparse todo, tal vez pueda haber una vela de fuerza, pero que esté toda traslapada. Y si está toda traslapada, pues al final no indica tanta fuerza debido a todo el traslape que hay. Entonces, bueno, ciertamente se pasó esta operativa, no pasa nada. Listo. Se gestiona la operativa previa, se sale con ganancias, con casi un 2 a 1. Pero vemos que el precio está reaccionando y ahora nos cambia la perspectiva que el precio tal vez intente bajar. Pero también fijémonos en la información que nos está mostrando el precio. Aquí en este punto. Y es que está reaccionando a un posible canal. Pero esta vela es bastante fuerte en realidad. Entonces, sospecharía un poco del canal y esperaría más información para ver qué estructura se define. Es una vela alcista reaccionando al soporte. Veamos qué pasa en la siguiente vela. El precio trata de bajar. Precio trata de bajar y nuevamente no encuentra vendedores sino que compradores. Y tenemos prácticamente una señal de compra, pero que está traslapándose. Y ciertamente está formando un micro rango porque tenemos, bueno, aún no, pero podría formarse un micro rango porque tenemos una y dos velas traslapadas. Si se confirma una tercera, podría formarse un micro rango. Compraría esperando una confirmación del martillo por el micro rango. Ok, aquí tenemos una confirmación como tal. Aquí tenemos una confirmación de este martillo. ¿Se podría comprar? Sí. El peligro de esta compra, ciertamente, es que estamos comprando en macro en la zona de ventas. Pero aquí también estábamos comprando en zona de ventas. Pero aquí estamos comprando más arriba. Lo que me hace sospechar de la compra en este punto es que aquí tenemos esta gran vela. Tal vez puede ser una vela de rendición, porque los compradores no se esperaban esa vela. Y al final, al ver que estaba bajando, salieron. Y aquí hay compradores atrapados. Y esta vela podría cambiarnos la estructura, por lo cual preferiría esperar. Es por experiencias previas, que cuando hay una vela así, tal vez cambie la estructura. A ver, la siguiente vela sigue subiendo. Una vela bajista. Entonces tendríamos, en rango, en macro, tendríamos primera señal de venta, segunda señal de venta. Tendríamos sí 4 velas alcistas, pero es una buena señal de venta. Una buena señal de venta que se está dando generando un posible máximo más bajo que el previo y en la zona de ventas del rango en macro. Además vemos que las velas alcistas, solo una de ellas cierra cerca de su máximo y las otras tienen mucha mecha. Pero inmediatamente cuando esta vela rompe el máximo de estas velas, no tiene un buen seguimiento, porque al fin y al cabo todo esto sería un micro rango. El precio rompe, no tiene un buen seguimiento, se devuelve. Y tendríamos que hay vendedores entrando en la resistencia de todo este rango formado por la vela maestra. Entonces aquí en este contexto entraría en una venta esperando a que el precio pues siga bajando. Bueno, el precio nunca activaría la venta en este punto. Como no la activaría, pues se quita la orden, pero vemos que el precio insiste en subir. Ok, en este punto estamos viendo que los vendedores entraron una vez y el precio se le está yendo en contra una, pero no rompe el mínimo. Personalmente esperaría más información en este punto. Ya, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que se formó un micro rango, probablemente por la incertidumbre. Pero cuando se forma un micro rango, típicamente es porque hay dos perspectivas que están como luchando. Puede ser la perspectiva alcista de canal, esperando que el precio suba a esta línea de canal, y la otra perspectiva es que el precio baje por la segunda señal de venta en macro y aquí en micro, viendo todo el contexto general cuando aleje la pantalla del macro.
Aquí estamos viendo sí dos señales de venta, segunda señal, pero está todo traslapado ciertamente, lo cual no muestra tanta fuerza bajista, y esta última vela, en vez de cerrar cerca de su mínimo, cierra con mucha mecha. Prácticamente nos muestra una ruptura falsa de la EMA, lo que nos indica que está encontrando compradores en la EMA. Entonces, aquí tenemos a los vendedores entrando en esta vela como yo, pero que tal vez entraron por órdenes de mercado. El precio se le fue en contra una vez, y aquí dos veces. Tal vez podrían llegar a salir en el máximo de esta vela, ya que no están viendo fuerza como tal. Entonces, si entro en una compra aquí, sería poniendo mi stop loss aquí. Lo que me genera dudas es el contexto en macro, pero lo que estamos viendo ciertamente aquí es 1, 2, 3 velas alcistas. El precio intenta bajar, falla, intenta bajar. Si falla, pondría una orden de compras por encima de esta vela, el stop loss aquí, esperando a que el precio termine de subir debido a que no veo fuerza bajista. El precio no sube y nunca me activa la compra, por lo tanto la retiro, pero lo que me está mostrando es la confirmación de esta segunda señal. Entonces el precio me está mostrando una segunda señal aquí, pero como está todo traslapado, no entramos inmediatamente en venta, sino que se espera una confirmación. Entramos en compra por si es que llega a fallar la confirmación, pero nunca activa la orden, y nos muestra como si nos muestra prácticamente la confirmación de esta segunda señal. En este punto estamos viendo nuevamente segunda señal, primera señal, segunda señal, y aquí primera y segunda confirmación en la resistencia. Entonces aquí podríamos entrar en una compra, esperando a que el precio pues termine bajando. O sea, en una venta, no en una compra. En una venta inmediatamente, y el stop loss se puede poner aquí o aquí. Yo lo pondría aquí, esperando a que el precio termine bajando. Ya si el precio rompe y sigue subiendo, ok, la perspectiva bajista pues no está funcionando en realidad, y es el precio que está insistiendo en bajar. O sea, que está insistiendo en subir. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja, entonces ya tenemos 1, 2, 3, tenemos un buen seguimiento. Es válido dejar correr la operación, ya que seguimos viendo fuerza bajista. Bueno, al final vemos fuerza, en la siguiente vela también vemos fuerza, se me pasaron dos velas, pero seguimos viendo fuerza. Claramente no tomamos beneficios en 1 a 1, porque como estamos en la resistencia del rango, tal vez el precio que intente bajar al soporte. No sabemos si va a bajar al soporte en esta sesión, pero sospechamos de que tal vez podría romper este mínimo, como no creo un máximo más alto, pero podría intentar testear este mínimo, que es el mínimo de la sesión. Entonces veamos las siguientes velas. El precio sigue bajando, estamos viendo mucha fuerza en estas velas, entonces podemos dejar correr la operativa, pero también hay que percatarnos de algo, que es el hecho de que aquí en este punto tenemos un posible canal donde el precio podría reaccionar, pero vemos que nunca reacciona, y aquí en esta podría llegar a reaccionar aquí. Entonces hay que estar atentos a ese posible canal. El precio insiste en seguir bajando, nos sigue mostrando fuerza. Es válido dejar correr la operación. Estamos viendo que el precio rompe el cuello del doble techo y confirma, por lo cual los vendedores creen que el precio puede bajar aún más. Hay que estar atentos a esta zona, porque aquí hay vendedores atrapados en esta señal de venta donde pensábamos un posible canal bajista. Hay que ver cómo reacciona el precio en ese punto. Tenemos la primera señal de compra, pero es una señal débil ciertamente, y estamos operando contra un movimiento fuerte. Podríamos esperar una confirmación o una segunda señal, esperando a que el precio pues nos confirme de que hay suficiente fuerza y tal vez el precio intente llegar a la línea de tendencia. Bueno, es una confirmación como tal, así que sería válido gestionar y mover el stop loss sobre el máximo de esta vela. Vemos tres velas alcistas, el precio insiste en subir. En este punto dejaría mi stop loss aquí, ya que al final pues el precio ya muestra una señal, confirma, la siguiente vela sube,
lo dejaría en este punto. No entraría en una compra porque previamente estoy viendo muchísima fuerza. Dejo mi stop loss aquí, el precio nunca sube, nunca activa. El stop loss insiste en seguir bajando. Rompe estos mínimos, veamos qué pasa en la siguiente vela. Confirma, pero percatémonos de algo. Es una mala vela de ruptura de este mínimo, porque tiene mucha mecha. Entonces podría fallar. Y en este punto también quiero que nos fijemos de algo. Que podría pasar lo siguiente. Que esta es una pierna bajista, un microcanal bajista, muy estrecho. Es un clímax en realidad, pero se puede ver como un canal muy estrecho. El precio rompe, retroceso tras la ruptura de la línea de tendencia, pero el retroceso no ha acabado. Ciertamente rompe y hace un mínimo más bajo, por lo que aquí si hace el retroceso exitosamente a este mínimo, tal vez el precio continúe bajando. Pero si sube, ok, probablemente se forme evoluciona un microrango por la presión bajista y tal vez por la presión alcista del canal bajista que estamos en zonas de compra. Entonces en este punto sería válido estar atentos a la siguiente vela, a ver si va subiendo, sería válido gestionar. Veamos. Bueno, vemos que la siguiente vela sube, entonces ya confirma lo que les estoy comentando, entonces sería válido haber gestionado aquí en este punto o en su cierre, sería válido ya cerrar la operativa. ¿Qué pasó? Ok, gracias. Luego tenemos una siguiente vela bajista que insiste en seguir bajando. Si no salieron aquí y pusieron su stop loss acá, no los activan. En mi caso yo ya salí en este punto. Igualmente salimos con ganancias, salimos con buenas ganancias de la venta de aquí hasta acá. Estamos viendo aquí en este punto una segunda entrada de vendedores. Los compradores que entraron aquí, el precio se les va en contra una vez, una segunda vez. Puede ser que estén saliendo debajo de este mínimo, o tal vez reiniciaron el conteo al ver este movimiento hacia la baja y están contando recién uno y tal vez podría ser otra. Esperan otra señal de venta en contra y recién entrarían gestionarían en sus posiciones porque el precio se le está yendo en contra dos veces. Ahora, en este punto me hace sospechar de la venta porque tenemos la línea canal del canal que ya está confirmado porque se generaron ambos mínimos. Ciertamente también estamos viendo otra cosa que es el tercer toque en este punto, tercer toque, primero, segundo, tercero, pero no vemos fuerza. Tal vez vemos una cuña, sí, tal vez el precio intente romper. Podríamos esperar una confirmación para mayor probabilidad de éxito, o podríamos entrar en una venta aquí debajo de esta vela. A ver, tenemos mucha fuerza previa, el precio insiste en bajar. Ok, entraría en una venta, sí, pero pondría mi stop loss aquí, ya que tal vez me dé el chance de aguantar un retroceso si es que reiniciaron el conteo los compradores. Ok, me activa la orden y el precio sigue bajando. Aquí dejaría correr la operativa. Es una vela alcista, pero no muestra fuerza, dejaría correr la operación. El precio sigue mostrando insistencia en bajar. Nuevamente intenta subir. Entonces estamos viendo que hay pérdida de fuerza, porque el precio baja, rompe, no confirma, rompe, no confirma. Estamos viendo retrocesos seguidos. No estamos viendo mucho, porque no estamos viendo interés de vendedores. Tal vez el precio llega aquí abajo, pero no con esta fuerza, porque aquí no hay tanta fuerza como aquí. Y además, aquí se está dando un clímax, retroceso. Al final, el retroceso a la línea de tendencia falló y se completó con éxito el retroceso a este mínimo, pero fue un retroceso profundo de este mínimo. Pero se está generando lo que conocemos como la estructura de Brooks, clímax, retroceso, cuña, y tenemos 1, 2, 3. Tal vez el precio
insiste en subir a la línea de tendencia. En este punto gestionaría un tick sobre, a ver, gestionaría un tick por encima de esta vela en realidad. Pero entrar en una compra me hace sospechar por la presión bajista. Hay bastante presión bajista, porque el precio insiste en subir y falla, insiste en subir y falla. Entonces probablemente pueda entrar en un micro rango más que subir. Hay mucha fuerza previa. Y esto es un micro canal estrecho. Tal vez el primer movimiento al alza, es lo más probable, no llegue tan lejos y reanude la tendencia. Así que no, gestionaría la operación simplemente. El precio muestra una compra, insiste en subir, y insiste en seguir subiendo. Ok, al final si hubiese sido una buena compra aquí, pero me generaba dudas ciertamente. Pero al final vemos que la estructura de Brooks sí funcionó en apoyo al canal. Ya habría que verlo. Pero llegó bien aquí y rompe el máximo, lo que indica cierta presión alcista, tal vez para llegar a esta línea de tendencia. Vemos una señal de venta. Luego el precio insiste en subir y nos confirma la fuerza. Entonces tenemos primera señal de venta, ruptura falsa en la EMA que falla y el precio insiste en subir. Nos muestra una señal de compra, una confirmación. Tal vez el precio esté intentando llegar a esta línea de acá, que es la línea de tendencia. Si buscamos una compra sería esperando a que el precio llegue aquí, teniendo en cuenta el 50%. Estaríamos comprando con mayor probabilidad, sí, pero podemos disminuir el riesgo con el scalp, poniendo el stop loss aquí. O tal vez entrando con el stop loss aquí, un scalp pequeñito, ya que aquí tenemos el 50% del movimiento previo. Podríamos entrar aquí, esperando a que el precio llegue a la zona superior. Y la segunda pierna. Así que sí, entraría en un scalp aquí, esperando que el precio termine de subir un poquito más. Bueno, al final me activa la orden. No estaba bloqueado por esta punta de mecha, pero aún así para mí era buena porque teníamos señal de compra, confirmación, que nos confirma que los compradores no salen, pero al final sí terminan saliendo, entonces me quedé atrapado. Listo, esta operación fue mala. A ver, también estábamos operando contra el cuello del doble techo. Ahí está, esa información es relevante, fue un error mío. Okay. Tenemos una segunda señal de venta, que en este caso es una buena señal, pero está toda traslapada, podríamos esperar una confirmación. Aquí se está dando la confirmación de la segunda señal de venta. Es válido entrar en una venta, esperando que al final, pues, lo que se está generando acá es lo siguiente. Es esto. Es esta especie de canal aquí. Sería más que nada así. Sería esta especie de canal. Las otras líneas las voy a borrar porque el precio ya las está ignorando. Y tendríamos esta especie de canal aquí y con esta línea aquí. Entonces sería primera señal de venta, segunda estamos viendo fuerza. Ciertamente estamos en un micro rango, pero esperamos la confirmación para eso. Podríamos entrar en una venta inmediatamente, esperando a que el precio insista en seguir bajando. Vemos que el precio se está acelerando con los máximos. Tenemos un buen seguimiento, con una vela que cierra lejos de su mínimo, pero debajo de su mitad, así que es válido dejar correr la operación. Es una vela bajista, 4 velas bajistas, estamos viendo fuerza. Aquí sabemos que en la estructura de Brooks lo más probable es que el precio continúe con la tendencia y finalmente forme un rango. Y aquí estamos viendo la confluencia de un posible canal con una línea de tendencia
de un posible nuevo canal que se está acelerando. Fue una mala compra. Con el bloqueo del doble techo, claramente fue una mala compra. No me percaté, ahora sí. Es válido dejar correr la operación porque estamos esperando a que llegue a la línea de canal. Tenemos una señal de compra, pero si pensamos en un rango tendríamos que esperar una segunda señal de compra. La segunda señal de compra falla y el precio insiste en bajar, insiste en seguir bajando, y vemos que se está acercando al mínimo de la sesión, que está en confluencia también. No está en confluencia, pero el precio podría estar acercándose aquí. Estamos viendo que el precio rompe. Podríamos esperar la siguiente vela porque tal vez el precio podría seguir bajando un poco más por la estructura de canal. El riesgo es que al final no confirme y el precio termine subiendo, pero gestionamos. Veamos. No tiene un buen seguimiento. Ruptura de este mínimo, confirmación. Al parecer el precio sí va a bajar un poco más y estamos viendo bastante fuerza. Si el precio llega a romper este mínimo, no lo ha roto aún, está bloqueado aún, pero acá el precio está rompiendo y confirmando. Por la estructura de canal ya podríamos tomar beneficios, pero como estamos viendo fuerza, tal vez el precio intente romper el mínimo y logre bajar al soporte del rango, porque acá además estamos viendo un doble techo en MAC, entonces podríamos dejar correr la operación. Ya tenemos una vela de compra. Ok, sería válido gestionar un tick por encima. Al final el precio, si encuentra compradores y muestra una señal de compra, pero es un canal, en realidad no es tan ancho, entonces no buscaría una compra, esperaría simplemente más información, o esperaría un retroceso, una venta de bajo 2 y buscaría una venta. El precio insiste en subir y termina subiendo, entonces encuentra compradores. Cuando vemos 1, 2, 3, 4 velas o incluso 5, ya sospechamos de que ok, acá está encontrando compradores. Y sería el tercer token macro. 1, 2, 3. Se podría entrar en una compra. Por la fuerza previa esperaría que el precio entre en rango antes que revierta, así que no. Tal vez una reversión tipo V con esto, pero ya estamos muy arriba, esperaría. Vemos que el precio insiste en subir, pero tenemos una reversión tipo V, zona de venta, y es más probable que entre en el rango. Tenemos aquí primera señal de venta, segunda, en micro rango, creo un máximo más alto por la presión alcista. Sería válido esperar la confirmación antes de vender. Nunca se da la confirmación. Si hubiesen vendido el precio lo activa y probablemente va directamente al stop loss. Tampoco compraría porque que el precio no baje, insiste en subir, no significa que va a subir con esta fuerza. También los vendedores, como es una lucha, no van a dejar paso libre. Probablemente suba, pero no con esta fuerza. Y si sube, pues nos adaptamos. Además sigue traslapada esta vela, lo que no indica tanto fuerza alcista. Yo seguiría esperando. Vemos fuerza bajista. Yo esperaría aquí, esperaría más información, pero tenemos prácticamente 1, 2, 3 intentos del precio por bajar. Pero como está todo traslapado, esperaría una confirmación. Aquí se está dando la confirmación. Ahora en este punto me arriesgaría a entrar en una venta. Si llega a funcionar esta cuña que se está dando aquí en micro, el precio pues tal vez bajaría al soporte del rango. Tenemos un buen seguimiento. O sea, sí un buen seguimiento, pero no es tan bueno como este seguimiento, o como estos seguimientos de aquí. Fíjate en el tamaño de estas velas y en el tamaño de estas velas. Ahí está. Comparar el tamaño de las velas siempre con las previas es irrelevante, porque fíjate el tamaño de esta vela doji con estas. Aquí está decreciendo el tamaño. Entonces ciertamente es una vela bajista, un seguimiento, pero no es tan fuerte en realidad. Lo que nos podría hacer sospechar de que tal vez los compradores están insistiendo en subir. Tal vez el precio insiste en subir aquí débilmente sobre la EMA. Y al final entren compradores y no termine el precio bajando.
habría que estar atentos a la reacción de la siguiente vela. Si en la siguiente vela vemos fuerza alcista, salimos con pequeñas pérdidas. Si vemos fuerza bajista, podemos dejar correr la operación. Y a la siguiente vela sube, entonces en este punto pues podemos salir inmediatamente porque no estamos viendo buen seguimiento. Y también estamos viendo que aquí los vendedores que entraron aquí tienen una primera señal de compra, una segunda, estarían saliendo sobre este máximo. Entonces podríamos incluso entrar en una compra con un pequeño scalp, esperando a que el precio, por la insistencia del precio en subir. Tenemos activa la orden de compra, el stop loss, y esperaríamos que el precio insista en seguir subiendo. Podríamos esperar un 1 a 1 del tamaño de esta vela. Esta vela subiría, activa el TP, no dejo más allá de un 1 a 1 porque este movimiento es fuerte el de acá, pero este ya no es fuerte. De hecho, parece más un microcanal alcista. Entonces, yo no dejaría correr más allá de un 1 a 1 y aquí tomaría el scalp. Aquí sí, porque aquí vimos fuerza y la estructura nos apoya. Aquí no, porque si ciertamente vemos insistencia del precio en subir, seguimos metidos dentro del posible rango de la reversión tipo V. Tal vez el precio insista a subir un poco más, tal vez para el scalp, pero más allá no, porque no vemos fuerza alcista. Todo el traslado. Entonces aquí hubiésemos salido con el scalp. Y ya llegamos al final de la sesión. Al final el precio terminó subiendo un poquito más, pero eso prácticamente. A ver si hay alguien. Ah, disculpa Charles. No, recién vi el mensaje. Discúlpame. A ver quién está. Ah, no, está el Matías. Hola Charles, hola Matías. Hola. ¿Se escuchó todo bien, sí? Sí, se escuchó bien. Ya, entonces prácticamente en esta sesión voy a marcar las operativas. Sería una compra aquí. La voy a poner aquí, que es un stop loss. Es un mejor stop loss en realidad. No, alerta no. Ok. Y entonces tendríamos esta compra acá. 1.3, a ver. 1.2, 1.15. No, 1.15. Ya sí más o menos como por ahí. Como casi 1.2. Sí, 1.2 prácticamente. Esa fue la primera operativa. La segunda operativa fue aquí, una venta, donde gestionamos prácticamente. Primeramente voy a marcar todas las operaciones. Aquí en esta compra no entré, pero al final sí se dio. Aquí en esta compra también entré. Aquí no entré en ninguna venta y entré en este scalp de aquí, en este 1 a 1. Al final el precio nunca llegó. Bueno, a ver, déjame chequear. Pensé que había llegado en esa vela hoy. Ah, sí, sí llegó. Sí, llegó justo, con un tick encima y un tick debajo. Sí, sí, llegó justito. Pensé que no había llegado. Déjenme marcar las operaciones y les doy la palabra para las dudas. Esto fue un 2,4 creo. No, fue un 2,5. No, no fue un 2,5. 2,8.
2,9. No, fue casi un 3. Sí, fue prácticamente un 3. 3-1. Este fue prácticamente un 1,2 y este fue un 1,1. Profit. Ya en estas operaciones todas fueron buenas operativas, ninguna negativa. Prácticamente en este salimos con un 1,2, esta salimos con un 3, 4,2, otro 1,2, 5,4, 6,4. Prácticamente 6 operaciones ganadas con 0,4 de 1. Y se gestionaron correctamente cada una. Y, y pues eso prácticamente. ¿Cuánto es eso? Son imagínate 6 operaciones ganadas y de ahí multiplícalas por lo que arriesgas en cada operativa. ¿Y vos por cuánto lo multiplicas? Depende de tu cuenta. Si tú operas con $20, con 50, con 100, con 200. Bueno. Eso. ¿Tienen alguna duda? Aló, ¿se escucha? Sí, sí. Eh, ¿Tuvieron algo? No. eh, pero un poco no puedo mover esto de aquí. La primera compra, ese swing, y creo que ya como llegué un poco tarde. ¿Sí? Sí, ese era esperando la segunda pierna. ¿O Eh, cómo? ¿O lo pusiste después como que hasta ahí hubiese llegado el precio? no, es que previamente tenemos un día de rango, fíjate. Abrió aquí y cerró acá. Es prácticamente un rango. Entonces tenemos dos perspectivas. Una perspectiva de un canal bajista aquí, pero te das cuenta que la señal falla y a su vez se genera la segunda señal de compra en el soporte de un rango de la sesión previa. Es por eso, simplemente. Esperando que llegue a la resistencia. Sí, Pero la marca falso. del TP quedó ahí porque se fue hasta donde alcanzó a llegar el precio No, porque o aquí hiciste gestioné. antes de ponerla. Porque aquí fue donde gestioné, en esta vela bajista, gestioné un tick por debajo. Porque estaba viendo Ah, mucha fuerza. Estaba viendo fuerza en esta vela. Porque ya. no está traslapada con las velas previas. No forma un micro rango, nada. Y estaríamos en la resistencia, ok. Me muestra que están activos los vendedores, mejor salgo. Y si el precio me llega a Ya. mostrar que falla esto y el precio me muestra una compra de un alto 2, vuelvo a comprar, pero aseguro mis ganancias. Y las aseguré bien porque mira cómo bajó el precio. Claro, ya, y el TP entonces fue porque saliste en ese punto. Sí, Ya, debajo de esta vela acá. Aquí nuevamente quiero recalcarles algo, que quiero que se fijen en esta vela de acá. Tiene pinta de ser de rendición. Entonces si es de rendición, ciertamente tenemos fuerza aquí. Tenemos fuerza, porque está reaccionando al canal. Porque esta venta escucharon, ¿por qué no? Después, ¿por qué se podía haber tomado? ¿O entraron después? full venta. Esta venta debajo de este envolvente. No, Ya, esa venta se podía haber tomado porque era una venta de mínimo 2 en este rango. Aquí tenemos un rango en esta sesión. Y aquí tenemos una venta de bajo mínimo 1, precio bajo hasta acá, sube, venta de mínimo 2. Y esta tiene pinta de ser una vela de rendición. Entonces, tras una vela de rendición, a pesar de que acá tengamos un canal y el precio esté mostrando fuerza, se puede comprar, pero estén atentos que si esto es una rendición, tal vez la estructura evolucione y cambie, como lo hemos visto en sesiones previas, así que es mejor evitarlo. Y lo vemos finalmente que el precio no llega muy lejos, muestra una segunda señal aquí, con la confirmación de esta señal porque está todo traslapado, por eso lo esperamos, y entramos en venta. Eh, entonces eso. Entonces atento a esto, las velas de rendición porque pueden cambiar la estructura. Ah, no, miento, me equivoqué. No marqué esta operativa de acá, que tomé esta compra. Casi, casi, ¿cuál compra? No me perdí. casi. Está en las grabaciones. Menos mal porque si no a quedar como, Expose. iba a quedar como mentiroso. Aquí entré en una compra, entonces menos una operación. 5,4. Eh,
entré en una compra porque esperaba que el precio llegue a la línea de tendencia de este canal, pero al final estaba bloqueado por el cuello de este doble techo. Ah, sí, esa compra sí la vi. Eso sí estaba ya llegado. Y también estamos viendo que estamos comprando en el inicio del canal porque tenemos clímax, canal, estructura de Brooks, precio sube y es más probable que se forme un rango o que incluso continúe la tendencia antes de revertir. Esta compra de aquí, que ya la hemos visto previamente, que sería como una compra en una cuña, esperando a que llegue al inicio del canal, funcionó nuevamente, entonces podría ser un buen Sí, setup. Un buen setup. La voy a marcar, sí. no la tomamos, pero bueno. Igual me le estaba poniendo atención a eso, si es que entraban compradores ahí. Porque dije yo, también entran en la vela alcista previa ese doy, pero no activó. Y después la otra vela que mostraba un poco más de fuerza, sí terminaron entrando. Y se terminó dando como cuarto toque, cuarto toque. Prácticamente es un operativo 1-2. Ciertamente es baja probabilidad de éxito, pero sigue siendo bueno. Es un buen swing. Y Sí, o un scalp corto también, no necesariamente un 2 a 1. es que esperamos que llegue acá. Y al ver fuerza acá, es válido dejarla correr porque vemos fuerza en estas tres velas. Luego el precio ya sube con esta fuerza y llega acá. Pero eso. Entonces, y esta operativa de acá también se pudo haber tomado. Por lo que les comenté, pero la voy a marcar simplemente porque es interesante. Prácticamente al ver que el precio baja bastante, eh, se puede dejar correr. Si llega aquí, tal vez gestionan la operativa y cierran ahí. Al ver esta vela alcista pueden cerrar ahí la operación. O al ver que el precio baja y empieza a devolverse, también cierran la operativa ahí. Pero bueno, las operativas que sí se hubiesen podido tomar hubiesen sido esta, esta fue una mala operación, pero ok. Me pregunté qué fue lo que falló y fue eso. Y luego vi esto. Era válido. Eh, aquí se hubiese salido con un poco más de ganancias, casi un 2 a 1. Al ver que es un mínimo importante de un día, de la sesión, se puede haber dejado tomar beneficios aquí en este punto. Ya que como es un punto importante, sí podríamos esperar que tal vez reaccionen los compradores. Entonces sí reaccionaron. Y era probable. Entonces, eso se me pasó por alto. Me dejé llevar por el FOMO pensando que el precio iba a seguir bajando, pero no, fue una mala. Aquí se pudo haber alargado un poquito más este TP. Aquí, habiendo salido aquí. O al ver esta vela, ya por lo menos mover el TP aquí. Porque si el precio va a bajar con fuerza, como bajó acá. La tercera operativa. Ah, no, dale, dale. No, dime, eso, si tienen dudas. Sí, la tercera operativa, ¿la puedes repetir? La tercera operativa. Uno, La venta. 2, 3. Porque tenemos prácticamente un doble techo en formación. Y Ah, de no, verdad, estabas viendo algo en el macro. estamos en la zona de ventas del macro. Y tenemos primera señal de ventas, segunda, y aquí tendríamos primera señal de ventas, segunda, pero esperamos confirmación por micro rango. Entonces, Eso se podría ver como una tercera intento con un micro doble techo en ese punto. Como sí, contamos también. desde el swing alcista, el martillo uno 2 después fuerza bajista, después de nuevo 3 y en el 3 el micro doble techo. Ya. Tú dices contarlo, el primero, segundo y tercero. No, no, el primero es el movimiento alcista hasta el martillo que tiene la mecha abajo, no, no más atrás. No, no cuento la primera mecha, claro, una, dos, arriba, Esto, uno, una, 2, no, no, 3. solo uno, con la mecha, después dos arriba, Ya. porque como Uno, es una, 2. dos, claro, hacia abajo y de ahí el doble micro doble techo el tercero. El micro doble techo, el tercero. Claro, es el 3 quizá con micro doble techo. Sí, o sea, sí se puede contar así, pero acuérdate, después de un movimiento fuerte, incluso que rompe y confirma como este, los vendedores tal vez reinicien el conteo. Entonces ya no cuenten este como uno. Podrían, algunos tal vez pueden contarlo así, pero tal vez otros lo cuentan como solamente uno. Ya. Porque aquí el precio rompe y sube. ¿Te acuerdas que yo te dije que cuando el precio hace el retroceso,
por ejemplo, el precio rompe aquí, sube un poquito y luego sigue haciendo donde hizo el doble suelo en formato de cuña al inicio de una sesión que les mostré. Si te das cuenta, ahí el precio subió como una mecha, pero no subió mucho. Aquí el precio sube, rompe y confirma. Y luego tiene otra velas más. Entonces ya tal vez subió, tiene la pinta de que ya subió mucho. Probablemente reinicien el conteo. Claro. Pero eso como conteo de intentos de reversión o de toques. Eh, o sea, como Porque el... de, de los intentos de, a ver, sería como del retroceso, por decirlo de esa forma. En este caso, o sea, sería los retrocesos prácticamente son intentos de reversión, así que aquí tendríamos un retroceso, nada más. Y luego el precio Claro. continúa, pero aquí O tendríamos sea, un retroceso más que yo finalmente terminó siendo un cambio de tendencia. claro, lo estaba viendo como en el sentido de intentos de reversión del precio. Por ejemplo, después de ese movimiento alcista, esa vela, la primera bajista no es nada, pues, no es nada. Pero después con ese doji es como que ese era un doble techo que falló. Y el precio, los compradores entraron de nuevo y ese movimiento generó ese último intento alcista antes de la fuerza bajista. Entonces fue un intento de reversión pero que falló. Porque ese Correcto. doble suelo al final terminó fallando. Ese, claro, ese micro doble suelo. Entonces, como contándolo por eso uno, después el otro, el O segundo, y sea, después ahí el tercero en ese sí, sentido. sí, acuérdate que los retrocesos al final son intentos de reversión que fallan y terminan siendo retrocesos. Entonces, en este punto, lo que te digo de que cuando el precio sube, también aplica. Como se reinicia, ¿Aló? Ahí sí. también aplica para reiniciar el conteo, como de los intentos de señales de venta en un mismo intento de reversión. Porque un retroceso complejo prácticamente sería como una señal de venta, segunda, tercera, que falla y luego el precio reanuda, porque no hay tanta fuerza para revertir. Pero acá el precio muestra una, sube, y esta sería como otro intento de reversión distinto a este. Ya. Porque el precio ya subió mucho. No sería como uno, dos. No, si aquí el precio hubiese subido solo con esta vela y se hubiese dado el envolvente, ahí sí, sería una y dos seguidos. Y que sería prácticamente un retroceso complejo de dos piernas. Ah, no lo estoy contando como lo cuento como uno, pero en el sentido del micro, no sé, como que lo siento diferente como a diferencia de cuando se genera de otra manera como después esa mecha ahí y están en el mismo nivel de micro resistencia, como que lo veo por eso. Pero bueno, hay que observarlo. Como si es que ese setup puede ser diferente a otro contexto con dos velas bajistas. Como la primera vela bajista no nos dice nada, es solo en conjunto con la otra que se podría considerar una especie de micro doble techo fallido en el que justamente entran los compradores y logran hacer un impulso adicional hacia arriba. Que te comprendo. O sea, yo te recomiendo eso, como reiniciar el conteo. O sea, por lo menos de lo que estoy aprendiendo de Brooks, es lo que menciona. Ya, ya. Sí, es que por eso, pues, si no le hubiese visto la mecha, es como que no tendría, son dos velas bajistas. Ver si es que hay alguna, o sea, tiene alguna implicancia eso, pues como cada vela nos entrega información de algo que está sucediendo, tal vez, no sé. Uno, dos, sí. O sea, sí, es que fue eso. No hay nada, no es nada más. Fue simplemente eso. Ok. Matías, ¿tienes alguna duda? No. Ya. Al compañero que se unió, Edgardo, buenas tardes. Estas son sesiones de backtesting, de trading libre. Prácticamente toda la información de la acción del precio. O sea, no toda, porque aún no sé todo en realidad. Pero sí gran parte de ella. Aún no se lo. Gran parte de ella la aplicamos aquí para tomar operaciones. No con una estrategia como tal, como por ejemplo la SS, sino si se presenta bien, pero no como eso, sino como de forma libre, gestionando la operativa o dejando correr. Como por ejemplo acá en esta operación, se pudo salir con un 3-1 porque dejamos correr la operación. En esta SS, en vez de buscar un 0,5, se dejó correr la operativa más porque el precio pues estaba mostrando fuerza y nunca dio la segunda señal. Así que en este SS, que tiene alta probabilidad de éxito, cuando en estructura adecuada, podemos juntar esa alta probabilidad de éxito a que cuando es un buen contexto, dejar correr ganancias. En cambio, por ejemplo,
en la sesión de hoy no, no era buena idea dejar correr ganancias en una SS porque el contexto no era bueno en realidad. Por ejemplo, aquí, fíjate, si te das cuenta, aquí tenemos una SS al inicio de la sesión de hoy, bajista, primera señal de venta, segunda, que a su vez en macro forma un hombro cabeza a hombro, y estamos en la línea de canal de un posible canal alcista, entonces podríamos esperar que baje, pero no hay mucha fuerza, entonces no tiene mucho sentido dejar correr la operativa aquí. Entonces eso, pero aquí por ejemplo se presentó otra SS, primera señal de compra, segunda, aquí sí tiene sentido dejarla correr, porque tenemos mínimos crecientes, parábola creciente. Entonces tenemos señal, ruptura, pero como no confirma, ok, no creemos que el precio vaya a llegar mucho más allá. Así que sería válido cerrar la operativa aquí. Pero aún así nos salimos con casi un 1-1 más que con un 0,5. Entonces, eso. Se fue, pero la explicación está como dada. Eso como detalle. Si llegan a operar en 5 minutos la SS, cuando vean que en la estructura hay fuerza, el precio se está acelerando, es válido dejar correr la SS un poco más. Entonces, por ejemplo acá como les dije, o en los otros, en este caso de acá, en el que les mostré, que donde el precio pues se terminó acelerando más, sí, finalmente. Aquí está. Pues nada. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y listo. Entonces aquí, como estamos viendo fuerza y que el precio se está acelerando, aquí sí se puede dejar correr. Y pues eso. Y acá incluso se genera una SS que no me percaté. Ah, no se genera una SS. En del micro sí, pero nunca se genera la SS. Bueno. Eso entonces, si no tienen ninguna duda, pasamos a la análisis específicamente de la SS. Miren, y si una cosa de la operativa de hoy, por ejemplo esta, fíjense esta operación de acá. Es prácticamente como la típica que hemos visto. Movimiento bajista, es más probable que el precio entre en un rango, el precio sube, pero como está todo traslapado, probablemente no llegue muy lejos. Tiene mala continuación, aquí buena continuación, buena, no tan buena, pero tenemos primera señal de venta, segunda, esperamos confirmación porque está todo traslapado, y podemos entrar libremente en venta esperando a que llegue el soporte. Y además sería en una temporalidad mayor, sería una venta en un mínimo 2. Podríamos esperar que el precio llegue aquí, pero al ver esta vela se deja correr hasta abajo. Eso. ¿Y cuánto fue eso? Eso fue como de un 8-1 prácticamente. Pero esto no creo que se dé siempre. O sea, por lo menos en mi experiencia no lo he visto. Siempre, es pocas veces, pero cuando se da, se puede aprovechar porque prácticamente son casi 3 sesiones en positivo. Incluso hubo menos volatilidad, hubo más volatilidad aquí que en la noticia de Fonseca aquí. Y en este punto tenemos segunda señal de venta con confirmación, ya que si da una señal de compra tal vez el precio podría subir, pero da una señal de venta, es vender, incluso a pesar de estar en noticias es válido vender, poner el stop loss aquí o acá, ya que vemos en la acción del precio que hay interés vendedor y alcista. Y al final la noticia pues te dejaría un buen beneficio. Pero esto es más peligroso sí, porque puede haber movimientos más rápidos y hay que ser rápido. ¿Vos llegaste a operar esa? No. ¿Por qué siempre me doy cuenta que al Matías le importa si lo operé o no? Y bueno, Eh, Aquí otro detalle que quiero que se den cuenta, que al final llegó el precio a esta zona de soporte, de línea de tendencia, y da una segunda señal de compra, prácticamente da una, en macro estaría dando como una especie de SS en venta. Pero más allá de eso, si se dan cuenta tenemos una reversión tipo V acá, aquí, entonces estamos en la resistencia,
vemos primera señal de venta, segunda confirmación. Pero el precio no sigue bajando, no tiene un buen seguimiento, sino que muestra fuerza alcista. Los vendedores que entraron aquí pueden aguantar que el precio se les vaya una vez en contra, pero ya dos veces en contra, en esta vela alcista que es un martillo de cuerpo bajista, ponen sus stop loss aquí, que justo calza con la SS. Es válido comprar porque estamos viendo aceleración del precio, insistencia del precio en subir porque tras la segunda señal el precio no baja. Sin ver la EMA, se los estoy diciendo sin ver la EMA, que es más importante. Y muestra dificultad. Entonces, aquí en este punto sale de sus operaciones y vuelve una operativa de alta probabilidad de éxito. Es por eso que funciona bien, en este contexto funciona bien. Y otro detalle importante que les quiero mencionar, que si ustedes operan con la SS, a veces la SS se da en un micro rango, pero cuando vamos en un canal, así, de este tipo o más ancho, y se da en un micro rango, no es tan fiable. Por ejemplo, acá se da, tenemos primera señal de venta, el precio sube, segunda, al final el precio llega, pero después de darnos un buen susto, casi toca el stop loss y baja. Pero no es bueno vender aquí. No, no sé el fundamento. Aquí sí, o sea, el fundamento podría ser de que aquí en un canal de este tipo hay menos fuerza. Y por eso no vale la pena tanto vender, ya que no hay tanta fuerza previa, tanta probabilidad. Acuérdense que la fuerza es probabilidad de apoyo. En cambio, por ejemplo, cuando tenemos ¿dónde fue? Acá. Por ejemplo, fíjense cuando se da la SS en un micro rango, pero esto ocurre cuando previamente hay un movimiento fuerte, como por ejemplo acá. Fíjense, acá tenemos un movimiento bastante fuerte. Fíjense en estas velas, aquí. No es un canal, es un movimiento tipo clímax fuerte. Primera señal de compra, o sea, se les da en contra una vez, segunda. Aquí es válido entrar en compra y el precio funciona. Funciona bien y ustedes lo ven. Aquí de nuevo funciona bien. Y ustedes se preguntarán por qué aquí sí y allá no. Nuevamente es por la fuerza previa. Entonces, aquí esto nos estaría indicando que no hay tanta fuerza para revertir y el precio termina subiendo. En cambio, en el otro contexto nos muestra que el canal probablemente evolucione a un rango. Y aquí sí está evolucionando a micro rango, pero es más probable que continúe por la fuerza previa. En cambio, en un canal no tanto. Entonces, por eso es la diferencia de por qué sí se podría llegar a operar aquí y en un canal mejor evitar. Eso. Así que pasamos a la otra.